Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar ya esta temática. Igual le pedimos a nuestros oyentes que si, sobre todo en Facebook Live y en YouTube, si ellos están escuchando bien, pues por favor nos lo hagan saber. Obviamente los que están en la emisión tradicional, en la radio de internet normal, nos están escuchando perfectamente, pero que también los que ingresan a las redes sociales nos puedan informar si se está escuchando de la mejor forma. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta temática y lo primero que nosotros deseamos avanzar es tener herramientas de lo que es escatología. ¿Qué es la escatología? Muy bien, pues la escatología es el estudio de las cosas futuras o de los eventos futuros. Viene de escatología es una palabra que se viene de dos palabras, escatos en el griego que traduce como lo último y logos que podemos hablar de doctrina, la doctrina de las últimas cosas. Y bueno, como decía en la introducción, pues en primer lugar podemos hablar que la escatología es la doctrina de los eventos futuros, es decir, los eventos históricos. Y sí, es verdad que la Biblia sí habla algunas cosas de eventos futuros, pero no solamente se refiere a eso. La escatología también tiene que ver con el fin de la revelación, con digamos, la culminación o el clímax final de lo que Dios ha revelado. Y esa dimensión muchas veces no es muy tenida en cuenta. Pero también tiene que ver con el propósito de Dios. Esto se conoce en la filosofía como la teleología, es decir, el estudio de los propósitos finales de Dios. Entonces podemos hablar en resumen que esto es la escatología. Y tenemos que tener en cuenta que existen por lo menos dos principales temas o divisiones en la escatología. La primera tiene que ver con la escatología individual. La escatología individual tiene que ver con los asuntos del alma y de lo que sucede después de la muerte. Existe una realidad ineludible que es la muerte, y el hecho de que exista la muerte es lo que también la razón por la que existe la escatología, el saber qué hay después de eso. Y la escatología individual entonces se refiere a todos estos temas como el cielo, el infierno, si hay purgatorio o no, todos estos temas que muchos hablan. Pero también la escatología, podemos hablarla de la escatología general. La Ok. escatología general habla de los asuntos del reino de Dios, de el fin del mundo o digamos los eventos históricos que esperamos eh, como que sucedan en el mundo, ¿no? No tanto a nivel individual. Y quiero aprovechar este momento para recomendar un libro. Es el libro, se llama El fin de los tiempos, por Sam Waldron. Y en este libro él tiene un subtítulo que es una escatología sencilla basada en el Evangelio. En primer lugar, sencilla porque la verdad hoy en día se ha complicado mucho, la hemos complicado mucho los hombres, principalmente por nuestras especulaciones, no tanto porque el texto mismo sea complejo. Claro que en la escatología hay asuntos complejos, eso es verdad, pero muchas de las discusiones, muchos de las controversias que existen en este tema no es tanto porque la Biblia sea compleja, sino porque por causa de las especulaciones de los hombres la hemos complicado. Y en segundo lugar, en este subtítulo, una escatología sencilla basada en el Evangelio, es que cuando divorciamos la escatología del Evangelio, terminamos yéndonos por extremos que nos llevan a la confusión. Por un lado,
divorciar la escatología del Evangelio lleva a algunos al campo de la especulación, al campo de la fascinación, al campo de estar más pendientes del periódico que de la misma Biblia. Pero por otro lado, produce en otros la apatía total a estos temas porque muchos perciben que esto simplemente, como si la Biblia tratara de especulaciones, de lo que sucede en el Medio Oriente o cosas similares, y realmente pues se aburren de estos temas y no quieren meterse. Y entonces, pero esto, como veremos, no es porque la escatología trate de eso, sino porque se ha divorciado del Evangelio. Muy interesante, de todas maneras, tener la recomendación de esos libros. Y algo que me llamó la atención en este avance que estamos haciendo de este programa de escatología es que tú hablas de una escatología como a nivel individual, pero también a nivel general, Así individual y es. general. Eso, ¿desde hace cuánto, digamos, hay como esa pequeña división entre lo individual y general? Bueno, realmente eso siempre ha existido, porque la muerte ha existido desde que existe el hombre y que cayó, ¿verdad? Por lo tanto, de hecho, los que estudian la filosofía de la religión nos dicen que una de las razones por las que existe la religión es porque existe la muerte. Si no hubiera muerte, no existiría religión. Entonces, obviamente, siempre se ha pensado qué es lo que existe después de la muerte. Y de hecho, por ejemplo, en el hinduismo está la reencarnación, en el catolicismo está la creencia en el purgatorio, este tipo de cosas. Y por supuesto, en el cristianismo está el interés y la Biblia da una respuesta en eso. Y tiene que ver en los asuntos individuales, pero asimismo las personas siempre han estado fascinadas acerca de los eventos futuros. En todas las religiones quizás hay algún tipo de profecías, oráculos en los griegos, en las mismas culturas indígenas, etcétera, de que esperaban eventos que iban a suceder en el futuro. Eso también se encuentra en las grandes religiones monoteístas como en el Islam, en el judaísmo y por supuesto en el cristianismo. Entonces estos dos grandes temas siempre han existido. Bueno, muy bien. Mira, una pregunta que vale la pena reflexionar es, ¿por qué muchos cristianos no estudian la escatología? ¿A qué se debe esto? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que muchos cristianos no estudian la escatología y no estudian libros como el Apocalipsis, como Daniel, como el Sermón del Monte de los Olivos en los Evangelios. En primer lugar, porque se sienten abrumados al ver la complejidad de estos temas. Y entonces lo dejan al lado y van como aplazando su estudio, pero nunca se meten a estudiarlo en serio. Algunos lo hacen de buena fe, pero aunque lo hagan de buena fe, eso no es correcto porque la Biblia nos enseña que debemos estudiar todo el consejo de Todo, Dios, que sí. toda la palabra de Dios es buena y por supuesto la escatología es algo revelado. Muchos toman este texto de Deuteronomio que dice las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y es verdad que hay cosas, hay misterios en la escatología, pero también hay muchas cosas que son reveladas. El Apocalipsis es precisamente esa palabra revelación y por supuesto que es algo para nosotros. Pero también existen otras razones. Por ejemplo, otros cristianos, al ver múltiples interpretaciones y principalmente especulaciones y abusos que se hacen de la escatología, creen que es imposible llegar a tener una certeza de lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Y entonces, en lugar de estudiarlo consistentemente, conscientemente, con la ayuda de Dios, también lo dejan. Pero tenemos que recordar que muchos debates en esta área no son realmente cosas de lo que la Biblia dice, sino de lo que la gente especula. Es cierto, sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues nuevamente es ir a la fuente, ir al texto que es la Biblia. Pero otros
quizás podemos llamarlos más espirituales, entre comillas, creen que hablar de la escatología sería como indagar la mente de Dios, ¿no? Como esto se presta solamente para controversias y es algo que no edifica. Pero aunque la Biblia es compleja, tenemos que recordar que la Biblia es clara. Entonces muchos creen que deberíamos hablar solamente de cosas que edifiquen, como si la escatología no fuera edificante, que tenemos que hablar del amor solamente como si la escatología solamente hablara del juicio de Dios, o que deberíamos estar usando este tiempo para evangelizar a los perdidos como si no se pudiera evangelizar por medio de la escatología o por medio de un libro como Apocalipsis. Entonces tenemos que recordar que eh, el estudio de la escatología tiene que estar unida al Evangelio. Y cuando lo unimos al Evangelio, entonces nos damos cuenta precisamente de, de estas cosas, de que realmente este libro edifica y la Biblia edifica en este tema. Pero también hay otros que creen que la escatología no es algo práctico, que las cosas futuras no tienen nada que decirme a mi vida diaria y que estos asuntos es algo que solamente le corresponde a los teólogos, o que si ni siquiera personas como Calvino o Lutero o grandes teólogos se atrevieron a hacer comentarios, por ejemplo, de Apocalipsis, nosotros seríamos como demasiado pretenciosos si tratáramos de averiguar lo que la Biblia enseña sobre este tema. Pero la única razón para llegar a pensar de esta manera no es otra que nuestra negligencia e ignorancia sobre este tema. En el mismo libro de Apocalipsis hay 7 promesas, y yo invito a los oyentes a que las estudien, que las busquen. Hay muchas cosas que hablan de nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una invitación a que dejemos nuestra negligencia a un lado y que busquemos cómo la escatología nos edifica. Pero obviamente también hay finalmente una razón que es la pereza, ¿no? Y también la falta de dirección. A muchos les falta la dirección para estudiar este tema y es justamente lo que vamos a tratar de suplir en este tiempo, dar una dirección, un panorama general para poder estudiar el tema. Claro, y hay que decirle a nuestros oyentes que este no será el único programa. Este tema es, sin duda, como toda la palabra de Dios, de buen estudio. De buen estudio. Si nosotros no estudiamos la palabra y la vemos muy ligera, muy por encima, vamos a ser confundidos, vamos a ser equivocados y vamos a caer en un error. Por ejemplo, estábamos en la pregunta, mi hermano Arlington, de por qué muchos cristianos no estudian la palabra. Algunos le tienen miedo a Apocalipsis. Algunos de pronto leen el libro y lo hacen como con un miedo. Eso realmente es por lo que tú mencionabas dentro de los argumentos de esta pregunta, ¿no? Porque se dejan llevar por algunas opiniones que hay en el ambiente o aún por lo que se ve en los mismos periódicos, ¿no? Entonces eso hace que las personas puedan tener ese miedo. Pero tú dices algo muy importante, ¿no? La clave es que hay que estudiar el libro, hay que realmente ser guiados en las herramientas que nos entrega la palabra de Dios para estudiarlo como debe ser. Sí, el libro de Apocalipsis es un libro, y toda la Biblia en general, es un libro que no hay que, sí hay que acercarnos con respeto, pero no con temor, porque hay muchas promesas de consolación. Está escrito precisamente para que nosotros seamos bienaventurados. Tenemos que luchar por alcanzar esas promesas y realmente yo creo que los cristianos tienen temor es porque no están lo suficientemente familiarizados con el libro, con el tema y en general con la Biblia misma. Entre más familiarizados estemos con la Biblia y con este libro, mejor nos vamos a entender con él. Bueno, después de hablar por qué muchos cristianos no estudian la Biblia, ahora pasemos a la otra línea. ¿Por qué sí debemos estudiar el tema de escatología? ¿Por qué debe ser algo
importante dentro de los estudios de la Biblia la escatología? Es una muy buena pregunta y quiero leer un párrafo del libro de Sam Waldron, El fin de los tiempos, para hablar de cuál es el objetivo de la escatología. Él dice lo siguiente: Jesús habla del objetivo de la escatología como la regeneración, Mateo 19, 28. Pedro la llama la restauración de todas las cosas en Hechos 3, 21. Pablo habla de ella como la creación libertada de la esclavitud de la corrupción en Romanos 8, 21. La escatología tiene que ver con el llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. La escatología tiene que ver con la derrota de los propósitos destructivos de Satanás y con la victoria de los propósitos redentores de Dios. La escatología, por tanto, tiene todo que ver con el Evangelio que proclama el propósito de Dios por medio de Jesucristo, que es reconciliar consigo todas las cosas. De manera que la profecía bíblica no tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo. Tiene todo que ver con la cruz de Cristo, con la iglesia de Cristo y con la venida de Cristo. Pero entonces, ¿por qué debemos estudiar la escatología? Es una pregunta muy importante porque muchos quizás hacen las cosas simplemente como por inercia, porque les toca, porque el pastor les dice. Pero quiero dar también algunas razones por las cuales deberíamos estudiar la escatología. Y la primera, yo creo que es muy obvia y ya la hablamos, es que es palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y la escatología habla de la palabra de Dios, de ciertos textos que son escatológicos y por lo tanto ya esa es una razón suficiente. Pero otra razón es que, como veíamos en el párrafo que leí de Waldron, es que es un libro que habla sobre el Evangelio. Hablando, por ejemplo, del libro de Apocalipsis o hablando de la escatología. Y la pregunta que tiene que hacerse todo oyente es: ¿de qué manera la escatología habla del Evangelio? Y quiero anticipar que existen por lo menos 4 doctrinas fundamentales en la escatología. Es decir, que sin estas doctrinas no hay Evangelio. La primera doctrina tiene que ver con la segunda venida corporal de Cristo. Si Cristo no viene corporalmente, no hay Evangelio, no hay esperanza. La segunda tiene que ver con la resurrección. Pablo allá en 1 Corintios 15 dice que si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. Entonces, la resurrección es un tema escatológico que sin ella no hay Evangelio. La tercera tiene que ver con el juicio final. Hay un juicio, la Biblia habla que habrá un juicio donde Dios reivindicará su justicia. Y sin un juicio final tampoco hay Evangelio. Y finalmente hay otra cuarta doctrina fundamental del Evangelio en la escatología, que es el estado eterno. La Biblia habla de un cielo o un lugar de bienaventuranza para los creyentes y un lugar de condenación, el infierno, para los incrédulos. Sin esta doctrina tampoco hay Evangelio. Pero también existe otra razón por la cual deberíamos estudiar la escatología. Y es una razón un poco más filosófica y tiene que ver con esto. Lo que crees sobre el futuro va a condicionar o a determinar tu presente. Y aquí es que cuando esta cosa se vuelve un poco más pragmática, algo más de nosotros. Es una verdad ineludible. Si, por ejemplo, tú crees que después de la muerte hay algo, o que la muerte es un punto de llegada, eso va a condicionar tu forma de vivir ahora. Si crees que no hay nada después de la muerte, entonces quizás, pues, ¿por qué no vivir para nosotros mismos, para nuestras metas, para nuestros placeres, para las cosas de este mundo? Pero todo cristiano cree que hay algo después de la muerte. Entonces nosotros nos santificamos, nos preparamos para ese momento en que nos vamos a encontrar con Dios. Y necesariamente por creer eso del futuro es que nosotros vivimos de una manera diferente en el presente. Si nosotros creemos que, como muchos creen, que todo va a empeorar,
necesariamente eso va a condicionar nuestra forma de vivir. Pero si nosotros creemos que todo va a mejorar o tenemos una visión optimista del futuro, eso va a cambiar también nuestro presente. Entonces, necesariamente tienes que pensar que todo lo que crees acerca del futuro va a condicionar tu presente. Y ahora, mucha gente simplemente ve el futuro según lo que cree, según lo que piensa, según lo que especula. Pero en la palabra de Dios tenemos lo que es seguro, que será en el futuro. Y entonces sería una insensatez si nosotros viviéramos simplemente de acuerdo a lo que nosotros suponemos y no estamos seguros de que va a pasar. Pero como Dios es el Señor del futuro, Él ya sabe lo que va a pasar, entonces nosotros al vivir de acuerdo a eso, nosotros vamos a vivir de una mejor manera, de una manera que agrade al Señor. Y entonces por eso tienes que estudiar la escatología, para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo es que Dios se va finalmente a glorificar para que tu vida en el presente sea una manera correcta. Otra razón corta para estudiar la escatología tiene que ver que esto va a traer gozo a tu vida. En Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vemos que la esperanza depende del gozo, y el gozo depende del creer, es decir, de la fe. Y la mejor forma de fortalecer tu fe es a través de las promesas de Dios. Cuando estudiamos la escatología, estudiamos las promesas de Dios. Por lo tanto, si estudias la escatología, entonces vas a fortalecer tu fe. Si fortaleces tu fe, entonces vas a crecer en gozo. Y si creces en gozo, entonces tendrás esperanza. Por eso tienes que estudiar escatología. Pero una última razón, y quizás la más importante, por la cual tienes que estudiar la escatología, es porque la escatología habla de Jesucristo, habla de nuestro Salvador, habla de su gloria, de su exaltación, de su supremacía, de su poder. ¿Cómo no vas a querer estudiar la escatología si habla de tu amado Salvador? Esa es la pregunta que le hacemos a los oyentes y el reto. Mira, no sé si lo comprendí bien y por supuesto, pues esto también ayudará a los oyentes. Estudiar la escatología sin ver el Evangelio, estudiar la escatología sin ver a Cristo, ¿es un error? Por supuesto que sí, y nos ha llevado, como decía, a errores como la especulación o la apatía. Y finalmente, el que no estudia la escatología pierde su gozo, pierde su promesa, ¿no? Porque no está fortaleciendo su fe en las promesas. Por lo tanto, hay que estudiar la escatología, pero estudiándola a la luz del Evangelio de Jesucristo. Mira, qué interesante esto que estoy escuchando de nuestro hermano, nuestro invitado, Arlington Baca. Realmente, en mi caso, yo no lo había escuchado esa percepción. Es decir, la escatología, por supuesto, unida con el Evangelio, pero mirada hacia la esperanza, mirada hacia el gozo. A eso voy, ¿no? Porque quizás cuando le hablan a uno de escatología no tiene en cuenta las promesas, no tiene en cuenta que hay esperanza, no lo mira uno tanto con lo que tú has hecho referencia, con el estado eterno, no mira uno mucho eso, ¿no? Sino quizás se concentra en lo que hay, en el momento, o en algunas situaciones quizás de Apocalipsis o algunos textos del Antiguo Testamento. Pero sin duda, cuando uno ve la óptica de la escatología con un lente diferente que tú has mencionado, que es el de Cristo, el del Evangelio y el del gozo, claro, el panorama va a cambiar y yo sé que entonces bajo estas características muchas personas sí se van a interesar por la escatología, sí van a decir, sí que es importante estudiar la escatología. Así que muy edificante esos lineamientos de por qué debemos estudiar la escatología. Bueno, pasemos ahora a otro punto. Digamos lo siguiente, eh,
Vamos a continuar los miércoles en este tema. Esto apenas es una introducción, apenas es una introducción. Entonces hablemos un poco de los temas de la escatología. Muy bien. Bueno, inicialmente, como decía, los grandes temas se dividen en dos, la escatología individual y la escatología general. Si se habla de la escatología individual, se hablarían de temas como la vida después de la muerte, como lo que se entiende como el estado intermedio. El estado intermedio tiene que ver con las doctrinas de lo que existe entre la muerte y la resurrección. La Biblia habla que hay resurrección para justos e injustos y hay una realidad que es la muerte. Entonces, ¿qué sucede en esa etapa intermedia entre la muerte y la resurrección? Es lo que muchos teólogos han denominado el estado intermedio y tiene que ver con el cielo, se ve la doctrina del infierno, se ve si evidentemente si hay un purgatorio o no lo hay, lo que la gente ha pensado acerca de estas cosas. Por supuesto también habla acerca de la resurrección como algo individual, como el momento donde los creyentes serán glorificados y donde los incrédulos finalmente serán condenados. Y estos son los temas principales de la escatología individual. Pero ¿cuáles son los temas de la escatología general? En la escatología general podemos hablar de varios temas. La escatología general podemos hablar, por un lado, del reino de Dios. El reino de Dios es un gran tema de la Biblia. Muchos teólogos piensan que de hecho es el tema principal de la Biblia, incluso más que la salvación. ¿Y por qué? Porque la salvación tan solo fue necesaria desde el momento en que el hombre cayó. Pero antes de la caída del hombre y después de la glorificación del hombre, ¿qué queda? Pues queda el reino de Dios, porque Dios tuvo su propósito inicial, crear el universo para traer su reino a este mundo, y finalmente cuando Jesucristo venga, Él consumará el reino de Dios. Y ese es un gran tema que quizás estaremos viendo, el tema del reino de Dios. También se puede ver asuntos como el tema de los dos siglos. El Nuevo Testamento nos habla que hay dos siglos. Vivimos en este siglo y esperamos el siglo venidero. La Biblia habla mucho acerca de este tema y es un tema realmente que lamentablemente es pasado por alto por muchos que hablan de esto. Este es un gran tema que habla la Biblia. Pero también podemos hablar de otro tema que quizás muchos no conocen mucho y es el asunto de los pactos bíblicos. La Biblia nos habla de que hay unos pactos. Dios hizo un pacto con Adán, un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con Moisés, un pacto con David y el nuevo pacto que es un pacto mediado por medio de Jesucristo. Y en el cristianismo, principalmente a partir del siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos hasta ahora, en el cristianismo evangélico se ha visto por lo menos dos grandes escuelas de cómo entender la relación de estos pactos. Y tiene que ver con dos grandes sistemas. El primero es la teología del pacto y el segundo es el dispensacionalismo. En forma breve, pues debo decir que el dispensacionalismo es un sistema nacido en el siglo XIX en el cual buscan interpretar de una forma literal la Biblia, pero tiene como característica principal la separación de Israel y la Iglesia. Manteniendo esta doctrina, eso afecta a muchas interpretaciones de los textos bíblicos. Pero antes de que surgiera el dispensacionalismo, en el siglo XVI se formuló en el tiempo de la Reforma lo que se conoce como la teología del pacto. La teología del pacto es un sistema también bíblico que nos habla acerca del propósito de Dios eterno, en el cual Dios promete traer su reino, traer su salvación por medio de Jesucristo, y lo hace
por medio de pactos. Entonces, los pactos bíblicos, estos 6 que hablamos con Adán, con Noé, etcétera, son vistos como pactos que traen gracia. Y en la teología del pacto habla principalmente de 3 grandes pactos, que es el pacto de redención, un pacto que es hecho por la Trinidad antes de la fundación del mundo. Después vemos que con Adán Dios hace un pacto de obras en la medida de que Adán obedecía, Adán tenía vida, y si desobedecía, Adán murió. Pero evidentemente él falló y rompió este pacto, como lo dice el Antiguo Testamento, y vino esta nueva forma de administrar Dios su reino, que es lo que los teólogos han hablado del pacto de gracia, que es lo que vemos a través de todos los pactos bíblicos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la escatología? Se preguntarán algunos. Bueno, de la manera en que entiendas los pactos y de la manera en que entiendas los pueblos de Dios, si existe una unidad entre Israel y la iglesia o si existe una distinción, eso va a afectar la escatología. Pero entonces eso es un tema bastante amplio que merece todo un espacio para hablar de eso. Hay otro tema grande de la escatología que tiene que ver con los sistemas de la interpretación del milenio. El milenio, me refiero a esa palabra que se encuentra 6 veces en Apocalipsis 20. 20, ok, sí. Y ha sido interpretado de diferentes maneras. Por lo menos existen 3 grandes sistemas que han interpretado ese texto, que es el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Por supuesto que merece un espacio muy grande para hablar de cada uno de estos temas y que podemos hablar, pero sin duda la interpretación de este texto ha sido fundamental para interpretar los demás textos escatológicos y crear los diferentes sistemas. Pero otro tema grande, digamos, que se puede hablar en la escatología es la interpretación del libro de Apocalipsis. Aunque en el cristianismo contemporáneo no se conoce mucho esto, a lo largo de la historia el libro de Apocalipsis no todos lo han entendido de la misma manera. Existen varias formas, varios acercamientos distintos de cómo los cristianos por diferentes circunstancias se han acercado a este libro. Por ejemplo, está la escuela futurista, aquellos que creen que Apocalipsis, y no solamente Apocalipsis, sino muchos pasajes que tienen que ver con este libro. Por ejemplo, el Sermón del Monte de los Olivos, que lo encontramos allá en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Si los que ven de una forma futurista ven todo esto principalmente al futuro, principalmente llegando, digamos, eventos históricos que tienen que ver cercanos a la segunda venida de Cristo. Pero otros han visto estos eventos de Apocalipsis y de Mateo, etcétera, como asuntos que suceden a lo largo de la historia de la Iglesia, no tanto hacia el futuro, y tratan de identificar ciertos eventos históricos con las profecías de este libro. Otros se han acercado de una manera preterista, es decir, que creen que estas profecías se refieren a eventos que sucedieron ya, que sucedieron quizás con la caída del Imperio Romano o con la destrucción de Jerusalén en el 70. Hay otros que creen que el libro de Apocalipsis y esto no tiene que ver con eventos históricos, sino más como con principios, con ideas. Y es otra forma de acercarse al libro. Esto, por supuesto, merece para cada escuela un espacio, ¿no? Un espacio mucho más amplio para profundizar. Estamos simplemente dando un panorama general de los temas que están en la escatología. Y finalmente, pues también hay otros temas en la escatología, como el tema del anticristo, como el tema de la interpretación de las semanas de Daniel,
y otros temas un poco más pequeños, Romanos 11 quizás, hay otros textos escatológicos que también tienen que ver con la escatología general, es decir, con los eventos que esperamos que sucedan en el mundo hasta que Cristo venga o incluso después de su venida. Sin duda es muy interesante este tema y cuando uno escucha las características, los lineamientos que vamos a abordar, suenan muy apasionantes. ¿En qué sentido? En que hay mucha información, pero hay que organizarla, ¿no? De eso se trata, porque cuando uno escucha lo que hay de Apocalipsis 20, lo que tú mencionabas inclusive de el anticristo, una cosa y otra, entonces uno dice, es muy apasionante, pero toca organizarlo, ¿no? Todo tiene un orden. Y pensamos que ahí está la clave, ¿no? En organizar toda esa temática, porque alguna persona que nos está escuchando y que puede estar mirando todos esos temas dice, bueno, ¿cómo hacerla? Pues dándole un orden, ¿no? Pensaría. Efectivamente, la idea de esas charlas, la idea de que puedan leer un libro como El fin de los tiempos de Sam Waldron y otros libros, ¿no? Escatología de José Grau, La Biblia del futuro por Anthony Hoekema, etcétera. Hay muchos libros. Es justamente organizar y dar una introducción para que cada persona, según su disponibilidad de tiempo, su interés, pueda profundizar en estos temas. Así es. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda decir que este espacio es apenas una introducción. ¿Qué hemos abordado en este, digamos, primer programa? Hemos hablado de la escatología, hemos hablado de la situación de por qué no se estudia la escatología, también de por qué se debería estudiar, con unos argumentos muy interesantes y los temas que estaremos abordando. Esto implicará que, por supuesto, nuestros oyentes pueden indagar, pueden preguntar, precisamente en la medida que vamos avanzando, por supuesto, saldrán preguntas de esta temática que sin duda es muy, pero muy interesante. Por ejemplo, cuando se estaba hablando de, digamos, la mirada de la Biblia, de la teología del pacto, del dispensacionalismo. Quizás algunas personas conocen el dispensacionalismo, otras conocen la teología del pacto, pero ¿cómo vamos a ver esos lineamientos a la luz realmente de la palabra? Y con lo que tú decías, si adopto el dispensacionalismo, eso va a afectar también algunas formas de cómo observo la Biblia. Si tengo la teología del pacto, pues por supuesto también observaré la Biblia de otra forma. Así que sin duda eso es muy interesante. Adicionalmente, de acuerdo a cómo vea la Biblia, también entonces será mi escatología, ¿no es cierto? Efectivamente, eh, hay mucha ignorancia, lamentablemente, en el cristianismo acerca de estos temas. Quizás muchos conocen estos temas y no saben que son futuristas o que son premilenialistas o que son dispensacionalistas o que tienen alguna de estas etiquetas, ¿no? Más que las etiquetas nos interesa, por supuesto, es entender el concepto. Ahora, esto es un asunto que es muy práctico y yo quiero recalcar, subrayar este asunto. La profecía en la Biblia no fue dada principalmente para satisfacer la curiosidad acerca del futuro, así como al estilo de las profecías de Nostradamus o este tipo de cosas, no. La profecía, de hecho, cada vez cuando estudiamos más y más lo que significa profecía en la Biblia, nos damos cuenta que debemos equipararla no tanto con la palabra predicción, aunque sí tiene elementos predictivos, sino quizás con la palabra exhortación, es decir, con un asunto ético, con un asunto de cómo nosotros tenemos que comportarnos y vivir a la luz de una realidad que nosotros esperamos. Eso tiene muchísimas diversas digamos, implicaciones prácticas. Por ejemplo, afecta la forma como uno evangeliza. Yo recuerdo que en mis tiempos en la universidad muchas veces evangelizaba
Eh, Suponiendo que en el futuro habría la futura tribulación con el anticristo durante 7 años y que habría un rapto de la iglesia antes de ese tiempo. Después estaremos hablando un poco más de eso. Bueno, vamos a suponer que eso es lo que tú crees acerca del futuro y eso es lo que yo creía. Entonces, mi forma de evangelizar era no tanto cree en Jesucristo porque en Él hay salvación, porque Él es suficiente para perdonar tus pecados, sino cree en Jesucristo para que escapes de esa tribulación por medio de un rapto, para que no sufras bajo el anticristo, no sufras, y como muchos cristianos modernos, ¿no? Que creen que el cristianismo o la vida trata simplemente de evitar el sufrimiento y de tratar de vivir la mejor vida ahora. Entonces, sin duda, esa forma de escatología afectaba mi forma de evangelizar. Y, por supuesto, eso es igual para cualquier persona, ¿no? Ahora, si de pronto tú tienes una forma diferente de ver eso, si de pronto tú has llegado a la conclusión de que la iglesia pasa por tribulación, etcétera, seguramente va a cambiar tu forma de evangelizar, tu forma de vivir. Entonces, quiero subrayar entonces que el estudio de la escatología es un asunto muy práctico, es un asunto ético y tiene que ver mucho con lo que vivimos en el día a día. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer una invitación muy especial porque vamos a estudiar, vamos a reflexionar estos miércoles precisamente en estos temas de escatología. Hay mucho realmente por aprender, por indagar, aún por preguntar, por supuesto, hay muchísimo, así que si el Señor nos lo permite, estaremos los días miércoles en este horario, la mayoría de miércoles en este horario, avanzando yo creo que los próximos meses, si el Señor así nos lo permite, en este tema de la escatología, que sin duda la introducción ha sido muy apasionante y muy, pero muy interesante, muy interesante. Así que esa es la invitación para que puedas compartir con nosotros, para que puedas también compartir estos videos que van a quedar allí en Facebook Live, en YouTube. Y esto es apenas a manera de introducción. Así que esa es la invitación muy especial para que sigamos los días miércoles en este espacio que se llama Hablemos de la Biblia. El tema es escatología que estaremos desarrollando en los próximos miércoles. A nuestro invitado, pues, decirle que también tenga mucho ánimo para estar dispuesto aquí todos los miércoles con nosotros, que el Señor también le apareje las actividades y pueda seguir, por supuesto, avanzando en este tema tan interesante. Así que a nuestro hermano Arlington, muchísimas gracias por compartir con nosotros y, por supuesto, si el Señor nos lo permite y nos concede, nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los oyentes que están con nosotros. La invitación es a que puedan hacer cualquier tipo de pregunta, comentario, por los medios que existen para esto. Estamos, justamente es para eso, no es tanto como una cátedra, ¿no? Sino es más un diálogo con ustedes, con los que necesitan, los que quieren saber sobre estas cosas. La invitación a leer la Biblia, a leer estos libros. Voy a ir recomendando a lo largo de estas charlas donde pueden conseguir mucho más material, porque mucho de esto es más se conoce principalmente por la iniciativa propia. Y pues invitarlos a que sigan conectados a esta introducción a estos temas, eh, estos momentos donde podemos hablar de una forma general. Obviamente, por razones de tiempo no podemos profundizar todo lo que quisiéramos, pero podamos tener, sí, por lo menos un mapa general de los temas de la escatología. Así es, entonces hoy hemos hecho una introducción, apenas esa introducción a la escatología, así que seguiremos avanzando, pero algo que se nos queda es la invitación para el próximo miércoles, por lo menos algo muy pequeñito, ¿no? Una puntadita de qué podríamos abordar el próximo miércoles, así sea algo muy, muy pequeñito para que obviamente sigamos atentos y sigamos pendientes.
Bueno, como este es un asunto introductorio, quizás podríamos hablar acerca de estos temas, sistemas del dispensacionalismo o teología del pacto, para tener un conocimiento muy general de esto, aunque por supuesto estamos siempre sensibles a lo que la audiencia también desee escuchar y podríamos pensar también, de acuerdo a las necesidades y las preguntas, qué temas podríamos tratar. Así es, entonces esa es la invitación muy especial para que compartan con nosotros y permanezcan en sintonía de Cielos Abiertos, turradio.com, que es pasaporte a una nueva vida. A nuestro invitado, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A nuestros oyentes que están en las diferentes redes sociales también agradecemos este tiempo que comparten con nosotros. Y bueno, quédate en sintonía de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida.